a terminar con una serie que se titula El Dios que consuela. Hemos visto algunas características de Dios y yo creo que si nosotros hiciéramos esto, o sea, nos faltarían años y vida para poner título El Dios y lo que falta, porque son muchas características de Dios, de su carácter que nosotros podemos exaltar y que nosotros podemos aprender de esto. Hoy día vamos a aprender de algo muy especial, pero antes de eso, quiero remontarlos a lo que pasó la semana pasada. La semana pasada tuve la oportunidad de ir a mi casa por las fiestas, hay un fin de semana larguito, hace mucho tiempo que no iba. Y cuando estábamos allá, veo Instagram, porque no veo noticias, soy de la nueva generación, ya no veo noticias, solo veo Instagram y ahí me actualizo de todo lo que está sucediendo. Y me encuentro con la siguiente imagen, a ver si me ayudan. ¿Lo vieron? La tragedia de Seúl, en Corea del Sur. Cerca de 200 personas muertas. La verdad las cosas es que cuando yo lo vi se estremeció mi corazón, porque para más encima coincidió con estas fiestas grandes, con estas fiestas que se celebran de Halloween y que fin de semana largo, y había mucha gente, y toda esa gente que estaba allí, la mayoría eran jóvenes que fallecieron. Y mi corazón se quebrantó, yo no sé si ustedes lo vieron o no, pero cerca de 150 personas fallecieron y otras quedaron con secuelas y otras fallecieron días posteriores por lo que pasó. Fue una estampida humana. Yo creo que una vez les comenté, no sé si me acuerdo, pero creo que una vez les comenté lo que me había pasado a mí en la Pampilla de Coquimbo. Parece que sí, creo que sí les comenté. Algunos estaban, algunos no. Bueno, yo viví una estampida humana igual en la Pampilla de Coquimbo, que es una fiesta gigante que se celebra, y yo también me vi con mi hermano en esa situación con mucho miedo y con mis primos para más encima. Nosotros estábamos cuidando a mis primos y nos vimos en esa situación arrinconados y la multitud pasaba. Es una sensación horrible. Yo ni quiero imaginar lo que pasó ahí. Pasado un día. Y después de un día apareció esta imagen, que va a aparecer ahora. ¿Esa imagen qué va a aparecer? Esa imagen. 130 personas muertas porque se cayó un puente en India. Dentro de todo lo que estaba pasando, yo decía, bueno, estoy aquí en la comodidad de mi casa y todo es muy bueno estar en casa, cuando uno está en casa. Sin embargo, en el mundo están sucediendo cosas. Y yo no sé si en tu mundo están sucediendo cosas. Y puede que sí. Porque en todos nuestros mundos pasan muchas cosas. En ese mundo estaba ocurriendo tragedias a cada rato y todos esos días que eran para más encima de fiestas, de celebraciones, días en donde el mundo celebra, que sin embargo se transforman en tragedia. Y es aquí donde nosotros podemos mirar nuestra vida igual introspectivamente y ver, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en el mundo? Y yo quiero hablarles ahora de un personaje un poco conocido en la Biblia, en donde nosotros vamos a ver algunos ejemplos de él, ¿ya? Y estos ejemplos quiero que los lleve a ustedes también a reflexionar en su propia vida y vamos a hablar del famoso Juan el Bautista, ¿ya? ¿Alguien ha escuchado hablar de Juan el Bautista? Sí, hemos escuchado. Algunas personas hemos escuchado hablar de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un profeta que llegó antes de Jesús y quiero que vayamos a ver quién era Juan el Bautista. Yo no les voy a contar una historia de quién era Juan el Bautista porque todo está basado en la Biblia. Así que vamos a ocupar mucho la Biblia, así que nos vamos a ir a la Biblia ahora y vamos a irnos al libro de Mateo. Mateo capítulo 3. Vamos, porque hoy día van a ocupar la Biblia, así que saquen su celular, por favor, o desempolven, qué sé yo, ahí vamos a ver la Biblia. Y en el libro de Mateo comienza contando la historia de Juan el Bautista para después llegar al nacimiento de Jesús, llegar obviamente a la vida de Jesús netamente tal. Y aquí en el libro de Mateo capítulo 3 comienza el título diciendo, ¿qué dice el título? Predicación de Juan el Bautista. Y miren lo que dice, muy peculiar lo que dice Juan el Bautista. Primer versículo dice, en estos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Juan el Bautista para esos tiempos, y yo quiero que ustedes se contextualicen, era un loco. Realmente
era un loco. El pueblo de Israel venía con un silencio de los profetas. En el Antiguo Testamento nosotros vemos libros de diferentes profetas que daban un mensaje, que daban un mensaje, que daban un mensaje. Sin embargo, en un momento hubo un silencio. Y a romper este silencio llegó Juan el Bautista. Y este loco, que así era catalogado para esos tiempos, se iba al desierto. O sea, traía un mensaje súper importante, pero se iba al desierto a dar el mensaje. Y le decían loco en aquellos tiempos porque este hombre se vestía de una forma muy particular, comía cosas particulares, y la verdad de las cosas es que quienes empezaron a seguirlo se vieron atraídos por este mensaje que él estaba predicando, que eran: arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces vengamos a decir de que Juan el Bautista vino a ser la máquina que aplanaba el camino para que Jesús llegara. El precursor antes de Jesús estaba Juan el Bautista. Y en Lucas, capítulo 3, vamos a Lucas, movámonos ahí con la Biblia, está Mateo, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 19. Yo igual lo voy buscando con ustedes, ahí para que tengamos tiempo todos para poder verlo. Lucas 3:19 también nos menciona cómo Juan el Bautista preparaba este camino. Y en el versículo 19 dice lo siguiente: también Juan el Bautista criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermana, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más. Juan el Bautista predicaba fuertemente, tenía discípulos, salía al desierto, y a pesar de que salía al desierto, las personas salían de las ciudades a poder encontrarlo en el desierto. Esa era la magnitud del mensaje que Juan predicaba. Y Juan tenía este espíritu un poco valiente, por no decir otra palabra, en donde decía las cosas como son. Había pecado, decía que era pecado. Habían cosas que cambiar, las decía, habían cosas que cambiar. Y Juan comenzó a bautizar, comenzó a moverse, comenzó a tener muchos discípulos, y la gente se movía junto a él en el desierto, la gente iba donde él estaba, y Herodes dijo: ya, ahora voy a ir a los máximos. ¿Quién eran los máximos? Los gobernadores de más arriba. Llegó donde estaba Herodes entonces y le dijo también sus pecados como son en su cara, y ahí Juan el Bautista cayó a la cárcel. En medio de todo esto, tienen que ustedes imaginarse en su mente que paralelo a todo esto, el ministerio de Jesús cada vez se hacía un poquito más público. Y cuando Juan el Bautista cae en la cárcel, yo quiero que ustedes miren esta imagen y que me digan qué sienten cuando ven esta imagen. Soledad, muchas gracias. ¿Qué sienten cuando ven esta imagen? Frío. ¿Qué más? Encierro, ansiedad, lobreguez. Es una cárcel, no es un lugar agradable. ¿A alguien le gusta estar en las cárceles? Nadie levanta la mano porque a nadie le gustaría estar en una cárcel. Juan el Bautista cayó en esa cárcel porque llamó el pecado por su nombre. Y paralelo a esto, Jesús cada vez hacía más milagros. Jesús cada vez se hacía un poco más conocido por las personas. Y Juan el Bautista había proclamado que Cristo era el Mesías. Y yo te invito para que después cuando llegues a tu casa puedas buscar ahí en los primeros capítulos de Mateo, de Marcos, de Lucas, en donde tú vas a encontrar que Juan el Bautista proclamaba el ministerio de Jesús, que el Mesías iba a llegar, que el Mesías los iba a libertar. Y ahí es cuando nos trasladamos entonces a un suceso que nos descoloca, que a mí me descolocó, y que vamos a estudiar lo que está ahí mismo, en el libro de Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 18. Vámonos para allá. Manteniendo esto en mente, el contexto de Juan el Bautista, que había caído a la cárcel, que estaba encerrado,
que él había proclamado el mensaje del Mesías y que su único propósito era proclamar el mensaje de Jesús, tenemos este hecho que está en Lucas, capítulo 7, versículo 18 hasta más adelante, hasta terminar el capítulo. Queridos, hay un contexto aquí que nosotros no podemos olvidar y quiero que tú también lo veas en tu vida. Las cárceles son esos momentos y son esos lugares en donde uno se ve tan aprisionado que pareciera que todo se va a derrumbar. Y puede que tú estés pasando por una cárcel en este momento, como Juan el Bautista lo estaba pasando. Y en medio de eso pasa lo que vemos en el versículo 1, en el versículo 18 del capítulo 7. Vamos leyéndolo juntos. Dice: los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía a Juan. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y les envió al Señor Jesús para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? Se me hace como, pero Juan, ¿cómo preguntáis eso? ¿Cómo se te ocurre? Estuviste predicando de Jesús cuánto tiempo y ahora mandás a tus discípulos a decirle, bueno, ¿eres tú el que había de venir? Queridos, cuando uno cae en la cárcel, cuando uno está en estos momentos de dificultad, pareciera que el ser humano tiene una mente tan corta, tan pequeña, que se olvida hasta de lo que comió ayer. ¿Qué comieron ayer? Les reto que les va a ser difícil acordarse de todo lo que comieron el día de ayer. Porque nuestras mentes son totalmente finitas. Son totalmente así de cortas. Y Juan el Bautista, dentro de su corazón, él tenía la firme confianza de que Cristo era el Mesías. Sin embargo, alrededor habían cosas que quizás decían lo contrario. Si Juan había sido este hombre que había venido a allanar el camino de Jesús, entonces ¿por qué estaba en la cárcel? Y dentro del contexto cultural había un movimiento que se llamaba los celotes, que ellos decían de que ellos tenían la labor de derribar al Imperio Romano para así proclamar un Mesías por sus propias fuerzas. Entonces ellos ocupaban espadas y hacían todo lo posible y quemaban cosas y hacían disturbios para derribar al Imperio Romano. Y dentro de la Biblia vemos que el Mesías tenía que venir a libertar al pueblo de Israel del yugo romano. Pero Jesús, sin embargo, se dedicaba a conversar con los niños, a ayudar a las mujeres, se dedicaba a sanar, se dedicaba a ser discípulos. ¿Dónde están las espadas? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde está la liberación? Había un contexto cultural que Juan lo conocía muy bien y sus discípulos también. Y cuando nace esta pregunta, no nace directamente del corazón de Juan. Hay un libro muy hermoso que yo los invito a que ustedes lo descarguen por internet, descarguen una aplicación o lo compren, que se llama El deseado de todas las gentes. Ese libro nos amplía una visión y nos hace ver como complemento lo que nosotros vemos en la Biblia. Y ahora este fin de semana que estuve en mi casa, como se llama, avanza la imagen siguiente, cuando estuve ahí en mi casa, mis papás tienen una parcela retirada de Coquimbo. Y es seco, no hay nada, literal, o sea, está el mar al fondo, bonito sí, pero son esas parcelas de agrado. Y donde plantar algo es esperar toda una vida. Hay una palmera que tiene 28 años, porque tiene la edad de mi hermano, y la palmera me llega aquí. Imagínense. Aunque uno les riegue, no pasa nada, porque abajo el terreno es tan rocoso que literal no crecen, ¿ya? Pero en la única época del año en donde todo florece milagrosamente, y realmente es un milagro, es en esta época de la primavera, cuando las pocas lluvias que caen permiten que las pocas semillas y las pocas plantas que hay crezcan. Y yo me traje esta flor de alcaparra, que paso el dato, es muy buena para los resfríos, flor de alcaparra para acá, porque siempre ocupo, soy muy buena para la fitoterapia.
Y ahí no sé si ustedes ven esto, esta colita como de cerdito. ¿La ven? ¿La notan? Es como un pelito, es solamente un pelito. El asunto es que esa cosa que se ve ahí, que se ve tan simple y sencilla, es mortal. Es una plaga. Es un parásito que se come las plantas. Y yo cuando la vi, yo le decía, papá, saquemos toda esta cosa. Y me decía, hija, no lo hagas, va a salir igual. Y yo, pero ¿cómo sale? Se está comiendo la planta, tenemos tan pocas plantas y las plantas que hay se las está comiendo. Un solo tallito, uno solo, que quede vivo, es capaz de reproducirse y matar a todo un árbol completo. Y así lo hizo y lo estaba haciendo. ¿Por qué les menciono esto? En la cárcel, Juan el Bautista tenía la opción de que llegaran a visitarlo sus discípulos. Y sus discípulos decían, Juan, ¿sabes qué? Jesús hizo este milagro. Juan, ¿sabes qué? Dicen esto. Juan, ¿sabes qué? Dicen que quizás te van a liberar. Juan, las noticias del mundo son estas, son estas, son estas, son estas, son estas. Pero también los discípulos decían, Juan, si Jesús hizo este milagro, ¿por qué tú estás aquí? Si Jesús hizo esto, ¿por qué no te viene a liberar? Oye, ¿realmente Jesús era el Mesías? ¿Realmente es Él el que... ¿Por qué no nos liberta? ¿Por qué los vemos que está ahí jugando con los niños en vez de derrocar al Imperio Romano? ¿Qué está haciendo? Una pequeña plantita, un pequeño hilo, una pequeña duda puede matar y consumir lo que hay dentro de un corazón. Dice en ese libro, El deseado de todas las gentes, que no amplía esto, que Juan el Bautista tenía su fe firme. Sin embargo, con los informes de sus discípulos que les llevaban, la fe de Juan comenzó a debilitarse, comenzó a consumirse. Súmale que estaba en la cárcel, súmale que estaba en un lugar triste, que a nadie le gustaría estar en una cárcel jamás. A un lugar en donde le impedía predicar el Evangelio como él lo hacía normalmente, en donde su fuerza estaba en predicar el Evangelio. Y estar encerrado, si tú estás encerrado, entonces te corta las alas y pierdes la vida. Y es por eso que Juan, para que sus discípulos y para que él mismo fueran fortalecidos, le envía entonces con lo que leímos en el versículo 19. ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Queridos, a veces surgen esas dudas en nosotros igual. Y aquí me detengo para que hagamos un punto igual de contacto. Surgen esas dudas en nosotros. Porque capaz que tú también estás pasando ahora mismo por una cárcel. Puede ser que tú estás pasando por un momento en donde está tan oscuro adentro, en donde está tan encerrado, que pareciera que todo lo que hemos aprendido en la vida se estanca aquí y deja de existir. Y llega el momento de la cárcel. Y nos preguntamos, ¿eres tú? ¿Realmente eres tú el que había de venir como el Mesías? ¿O tengo que esperar a otro o buscar a otro? ¿Qué hago? Si la cárcel está ahora, en este momento. Y fíjense lo que pasa en el versículo 20. Versículo 20 dice, los discípulos de Juan encontraron a Jesús, fueron de donde estaba Juan el Bautista hasta donde estaba Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento, dice el versículo 21, miren la respuesta que da Jesús. Versículo 21, en ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. ¿Les dijo algo? ¿Le respondió? ¿Dijo alguna palabra? No. ¿Qué hizo Jesús? Comenzó a hacer lo que él mejor sabía hacer, que era hacer la voluntad de su Padre. ¿Y cuál era la voluntad de su Padre? Sanar a muchos, expulsar demonios, acompañarlos, estar con los niños. Comenzó a hacer lo que tenía que hacer. Y yo me imagino en ese momento, llegando
los discípulos de Juan el Bautista, oye, ahí está Jesús, vamos, hagamos permiso, está toda esta gente aquí, vamos. Llegaron de Jesús y Jesús, ¿sabes qué? Nos envió Juan el Bautista y queremos preguntarte una sola cosa y nos vamos. ¿Eres tú el que debe venir o buscamos a otro? Apurados, desesperados, porque estar en una cárcel no es algo que me lleve de tiempo, de tranquilidad. No, queremos respuestas rápidas porque estamos encerrados y necesitamos respuestas rápidas. Y Jesús los saluda, yo creo, cordialmente y les dice, vengan, tranquilo como Jesús es. Vengan, pasen el día conmigo. Vengan, pasen. Quédense conmigo, miren, yo los acompaño. Acompáñenme. Jesús comenzó a sanar y ellos ansiosos en su corazón, queriendo una respuesta inmediata. Pero Jesús diciéndole, vengan, pasen el día conmigo. Y Jesús comenzó a sanar, comenzó a librar a las personas. Y miren lo que dice después, al último. Yo imagino que terminando el día Jesús les dice, en el versículo 22, luego de que pasó todo esto, luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. En nuestro corazón, en el débil corazón humano, está siempre el deseo de querer respuestas rápidas. Y querido, yo creo que quizás tú también estás buscando respuestas rápidas. Porque a pesar de que estemos aquí, puede ser y es muy probable que tu mente y tu corazón esté divagando en cualquier otro lugar, menos escuchando lo que yo estoy diciendo, menos leyendo la Biblia. Porque la mente del ser humano es tan rápida que pierde de vista lo principal. Juan el Bautista sabía perfectamente quién era Jesús. Sabía que era su Señor. Sabía que era su Mesías. Pero las circunstancias que estaban alrededor de él lo hicieron dudar. Y cuando los discípulos llegaron con esta duda donde estaba Jesús, Jesús respondió de la mejor forma posible, que fue con el ejemplo. No les dijo nada en todo el día. Y yo me imagino a esos discípulos atónitos con lo que Jesús hacía. Y al último, Jesús les dijo, vayan y cuenten lo que han visto. ¿Les dio alguna respuesta? Ocupen su juicio y díganle a Juan el Bautista lo que han visto y lo que han oído. La buena noticia que se predica. ¿Sí avanzamos en la otra? Queridos, para ir terminando quiero leerles una de las citas que está ahí en el libro del deseado de toda la gente, es que por favor les invito a que lo lean. En el capítulo 22. Miren lo que dice. Así iba transcurriendo el día, viéndolo y oyéndolo, todos los discípulos de Juan. Por fin Jesús los llamó así y los invitó a ir a contar a Juan lo que habían presenciado y añadiendo, bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí. La evidencia de su divinidad se veía en su adaptación a las necesidades de la humanidad doliente. Su gloria, la gloria de Dios, se reflejaba en su condescendencia con nuestro bajo estado. Querido, Jesús, nuestro Señor, se agrada en poder abrazarte en esos momentos. Porque los discípulos quizás no necesitaban una palabra rápida. No necesitaban una respuesta rápida. A pesar de que ellos querían una respuesta rápida para poder irse. Pero lo que tú quieres no es lo mismo que tu corazón realmente anhela. Los discípulos de Juan el Bautista necesitaban una respuesta más elaborada. Y Jesús vio en ellos la necesidad. Y los invitó para que con sus propios ojos pudieran ver y oír lo que realmente
Jesús podía hacer. ¿Necesitas una respuesta rápida? ¿Realmente? ¿O necesitas tiempo? Porque Jesús te lo puede dar. Mira lo que sigue diciendo. Las palabras del Salvador: bienaventurado el que no fuera escandalizado de mí, eran una suave reprensión para Juan. Y no dejó de percibirla, comprendiendo más claramente ahora la naturaleza de la misión de Cristo, se entregó a Dios para la vida o para la muerte, según sirviese mejor a los intereses de la causa que amaba. Juan, cuando recibió este mensaje, me imagino que su corazón no paraba de latir. Tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Porque con todo el mensaje que llegaron sus discípulos a contarle lo que estaba sucediendo, entonces Juan reafirmó una vez más lo que por causa de la cárcel había dejado de creer. Y como dice ahí, se entregó a Dios, ya sea para vida o para muerte. Estoy aquí, en una cárcel. El Dios que yo pensé que me iba a venir a liberar de esta cárcel y que íbamos a derribar este imperio, no es el Dios que realmente es, sino que es un Dios compasivo, un Dios de amor, un Dios que responde a las necesidades y un Dios que es capaz de consolar, aún en esos momentos de cárcel, aún en esos momentos más tristes, porque Él conoce la necesidad de tu corazón. Más adelante, del versículo 24 en adelante, Jesús comienza a hablarle a las personas que estaban allí con Él. Y comienza a decirles de Juan el Bautista, qué es lo que Juan el Bautista había hecho, el mensaje y todo lo que ello conllevaba. Porque habían personas viendo y escuchando. Pero fíjate lo que Juan dijo en una de sus ocasiones. En Juan capítulo 3, versículo 28. Quiero que me acompañes a leerlo. Mateos, Marcos, Lucas, Juan. Está después del libro que estamos viendo. Juan 3, versículo 28. Mira lo que Juan dijo antes de que él cayera en la cárcel. Cuando aún estaba en esta labor de anunciar el Evangelio de Jesús. Juan 3, 28 dice: les dijo Juan el Bautista, ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para preparar el camino. Versículo 29, es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y de oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Otras versiones dicen, yo debo menguar para que Él crezca. Queridos, en tu vida es necesario que tú mengues, que yo mengue, que nosotros menguemos para que Cristo crezca. Es necesario que nos dejemos vivir o morir en esa cárcel, sabiendo y conociendo que Cristo es el Mesías, sabiendo y conociendo que Cristo viene pronto. Es necesario que tu vida se apague, que tus pasiones mueran, que mis deseos fallezcan completamente, solo con el fin de permitir que Cristo crezca. Este relato que está en el libro de Lucas que acabamos de leer, solo nos puede enseñar lo siguiente: podemos perder la fe en una cárcel. Sin embargo, pasar el día con Cristo te puede hacer la diferencia. Puede ser totalmente diferente. Y yo te quiero hacer una invitación el día de hoy. Estamos terminando esta serie que se llama El Dios. El Dios que no solo te exhorta, sino que el Dios que te puede proveer, el Dios que te quiere hablar, el Dios que quiere consolarte, el Dios que quiere amarte. Dale los nombres que tú quieras. Pero querido, nada de esto sirve, absolutamente nada sirve, si tu corazón no está dispuesto a pasar siquiera un día con Cristo para permitir que Él te muestre su voluntad.
Yo no sé si realmente estás aquí, en cuerpo o en alma, porque de acá arriba los veo a todos. Y yo no sé si realmente tu corazón está anhelando a Cristo, porque está más preocupado de otras cosas. Pero anhelo en el alma de que el Señor pueda tocar tu corazón y que desees pasar siquiera un día con Él. Fue necesario que las dudas acumuladas de los discípulos pudieran tener una detención y pasar un día con Cristo para reafirmar que Jesús era el Mesías. A veces necesitamos pasar un día con Jesús para reafirmar nuestro llamado. O quizás necesitas pasar un día con Jesús para realmente saber si este es el Cristo, el cual necesitamos. Pablo, en una de sus cartas a los Romanos, capítulo 12, menciona que somos sacrificios vivos. Y en esa invitación yo te quiero dejar. En Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él espera. Esta es la verdadera forma de agradarlo. No imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Entonces, tan solo cuando nosotros aprendamos a morir, entonces, dice Pablo, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual buena, agradable y perfecta. Seamos sacrificios vivos. Seamos sacrificios vivos. Y una vez que seamos sacrificios vivos, podamos realmente conocer la voluntad de Dios. Si tú tienes el anhelo en tu corazón de pasar un día con Jesús para permitir que Él te muestre sus milagros, que Él te muestre su voluntad, entonces te invito para que puedas analizarlo en tu corazón. Pongámonos de pie, porque los quiero invitar a que podamos orar antes que pase los chicos a cantar. Los hice poner a pie de todos, porque yo sé que si les pregunto que quién quiere realmente poner su vida como sacrificio vivo a Cristo, todos igual se van a parar, porque es una presión social. Pero ahí de pie donde estás, te quiero invitar para que en tu corazón anheles pasar un día con Jesús. Y mientras yo ore, ves tú, es tu decisión, si le entregas o no tu vida a Jesús. Amado Padre, mi Señor, a veces caemos en cárceles o en lugares aún peor, tal como Juan el Bautista lo pasó, aún sabiendo y teniendo conocimiento de que tú puedes ser real, o quizás teniendo esta incertidumbre si tú eres real. Pero mi Señor, somos tan débiles que caemos en la duda y que hasta las personas que están a nuestro alrededor nos hacen dudar si realmente tú eres el Cristo. Señor, tú eres un Dios que consuela, pero para que tú consueles debemos entregarnos ante ti. De pie estamos, Señor, ahora en este momento, solamente para que tú escudriñes nuestros corazones, Señor, y tú realmente veas si queremos ser o no un sacrificio vivo delante de ti. Señor, gracias por la invitación que nos haces de poder pasar un día contigo, un día. Quizás sea un día de silencio, o quizás sea un día en donde nos hables fuertemente. Sea cual sea, tú conoces, Señor, la necesidad de nuestro corazón. Tú sabes lo que ahora hay en nuestro corazón. Y como tú conoces esa necesidad, confiamos y sabemos plenamente que vas a responder conforme a la necesidad que tenemos. Así como los discípulos de Juan no necesitaban una respuesta rápida,
sino que necesitaban pasar un día contigo. Quizás nosotros también lo necesitamos, Señor. Permítenos poder pasar un día contigo, poder reafirmar, Señor, el llamado, el mensaje, el amor que tú tienes para nosotros. Y que en base a esto, Señor, podamos entregarnos cada día para permitir que tú crezcas y que todo lo que somos pueda morir. Porque solo mereces tú la vida, Señor. Porque solo tú eres digno de gloria. Porque esperamos tu venida, Señor. Porque estamos cansados de la muerte. Porque estamos cansados del mal de este mundo. Pero para eso necesitamos ser sacrificios vivos, que sean instrumentos tuyos. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de entregarnos a ti una vez más. Porque tú estás anotando y tú estás escuchando las decisiones de los corazones que hay. Y tú sabes perfectamente, Señor, cuánto te necesitamos. Alabamos tu nombre, Señor. Y gracias, porque eres un Dios que consuela, un Dios que ama y un Dios que abraza. Gracias porque podemos confiar en ti y porque podemos descansar, mi Señor, en tu amor. Te lo entregamos todo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.